Chicos, llegamos. Vamos a la clínica Bupa Reñaca. Queda para allá. A propósito, estamos justo en Punta Arenas con Alejandro Navarrete. Vamos. Reñaca. Pues sí, llegamos Bupa Clínica de Reñaca. ¿Y qué vamos a hacer aquí, mi amor? Sorpresa. Ay. Solo les voy a dar un adelanto. Dicen que la mujer tiene en su cuerpo menos de 5 litros y que el hombre tiene entre 5 y 6 litros. Y hoy yo me iré con un poquito menos. Vamos a entrar y les digo por qué me iré con un poquito menos. Qué rico, nunca había sentido olor a café en una clínica médica. Hay olor a Starbucks, de verdad que sí. Sí, me dijeron que cerca de la cafetería están los ascensores. Ahora Nauri me dijo, tómate este yogur porque como faltaban 10 minutos para las 2, la chica nos dijo, no, están citados para las 2, siéntense ahí, ahora las 2 los llamo. Y bueno, me dijo, ¿has comido algo? No sé qué, y sí comimos, pero ya hace más de una hora que comimos algo, así que... Mira, tiene frutica. ¿Y esto es un yogur de qué, mi amor? De frutos del bosque, dice. Soproles sin azúcar. Nosotros no la testeamos en los donantes de sangre como si hacemos VIH, sífilis, Chagas y otro tipo de enfermedades. Entonces, mientras nosotros lamentablemente no contemos con esas técnicas, la normativa indica que los donantes tienen que ser contraindicados, ¿ya? Porque mientras no tengamos la certeza de no poder detectarla, entonces lamentablemente no podemos hacer nada. Así que en este caso, para que vayan para la casa nomás o algo, porque lamentablemente no podemos ni siquiera hacer la entrevista, nada, porque finalmente igual va a tener que ser contraindicado, por así decirlo. Hoy que yo iba a regresar débil y ella no iba a cocinar, ahora me lo perdí. Ya, okay. Así que eso, ¿tiene alguna otra duda, consulta? No, ya. ¿Listo? Perfecto. Lamento que hayan perdido su tiempo en este caso. ¿Ya? Igual no nos coge de sorpresa, de alguna forma lo pensábamos. Ya. Sí, bueno, la porque verdad, uno sabe de dónde viene. En ese sentido estamos al débil, ya, porque en realidad hay una gran población donante que en sus países donaron muchas veces y la verdad estamos perdiendo donantes por ese tema. Así que, pero esperemos que el centro de sangre empiece a implementar las técnicas necesarias. ¿Ya? Muchas gracias, que tengan buen día. Pues no pudimos donar sangre. Sí, a eso fue a lo que vine. Vine a hacer una donación de sangre porque la necesita la hija de una gran amiga, pero no sé si escucharon. Teníamos esa pequeña sospecha, no nos tomó del todo de sorpresa. Al venir de Cuba tenemos enfermedades tropicales, enfermedades endémicas de allá como la chikungunya, el dengue, 70 cosas que ustedes conocen, que cada rato salen, todos los años sale una enfermedad nueva por allá. Entonces para todas las pruebas, todos los exámenes que le hacen a tu sangre para saber si eres un donador adecuado, no incluye los test de prueba para estas enfermedades de allá de Cuba, Haití, cosas de esas así. Entonces no podían chequear qué tan saludable estoy como para hacer esa donación. A propósito, Nauri está para el baño. Ahora estábamos vacilando la clínica porque se siente como una clínica cuica, ¿ves? Y digo yo, ¿será una clínica privada o pública? Y llegamos a la conclusión automática. ¿Por qué, mi amor? Es que está demasiado hermosa, parece un hotel. El olor a café, el olor a perfume que tiene, lo limpio, los pisos son brillantes. Y además hay poco movimiento en los pasillos. Ustedes saben que en la pública es a donde vamos todos.
Antes quiero que vean una cosa. Clínica de la Mujer, UPA Clínica Reñaca, y acá Clínica Reproductiva. Y venimos de allá. ¿Qué sector nos dijeron que era este, mamá? Sector de Ciudad del Jardín. Jardín del Mar. Ah, como ya el límite, nos dijo la muchacha. Ya son más de las 2:30 de la tarde y tenemos hambre. ¿Tú tienes hambre? Sí, tengo hambre. Y además Lisander dijo, cuando termine de donar, la recompensa es comer algo. Y no donó, y yo no, mi amor, directo para la casa para ahorrar. Y él, no me hagas eso. No, mentira. Y por aquí tenemos el café Marley. Creo que el nombre es Natural Wine, por lo que dice aquí, porque Marley es como... Marley es el tipo de café entonces el local se llama de otra forma. Croissant, pizza, sándwich, empanada. Este es el que quiero. Grano cortado, no sé qué será. Grano latte lo voy a pedir. Mira, chocolate. Sí. Pues el café se llama Botánica Gourmet de acá de Reñaca. ¿Voy a echar la azuquita a tu café? Sí, pero por lo menos uno creo que lo necesita. Y el nombre estaba grandísimo ahí al frente y nosotros diciéndole al café cualquier nombre menos el grande que tenía escrito ahí. Tuvimos que preguntarle en vez de leer. Cuéntanos, mi amor, en lo que preparamos a esto, cuéntanos por qué no podías donar. Bueno, cuando llamé a la clínica para reservar, me preguntaron mi talla y mi peso. Entonces me calcularon el volumen de sangre en el cuerpo y por mi talla y mi peso, o sea, soy muy bajita y flaca. Ay, Dios mío, este espejuelo se me rompió aquí, ahora me ala el pelo. Yo peso 54 kilos y mido 1,57 y el volumen de sangre en el cuerpo es muy bajo, entonces pondría en riesgo mi vida, por eso es que no pude donar. Me entristecí mucho en ese momento porque la verdad que quería ayudar, pero bueno, cosas de la vida. Y le pregunté, oiga, ¿y cuánto tendría que pesar para donar? Dice, no, como unos 60 kilos. Nunca he pesado 60 kilos. ¿Está rico? Es que el café Marley es rico. Lo he probado una sola vez en la vida. Sabroso. Yo el chocolatico mío está especial. ¿De verdad? Estamos en Reñaca. Y tomando chocolate caliente a las 3 de la tarde en pleno verano. Sí. Y yo café, por supuesto. Y yo me pedí este sándwich con cosas. Tiene tomate, los frijolitos estos y carne mechada. ¿Y será picante? No. Y el mío es de espinaca crema. ¿Y yo crema de qué? Y ella, de leche. Ay, vamos a ver si esto me gusta. Eso tiene una cara de vegano. Sí. Bueno, tiene queso, yo creo. Está bueno. El sándwich también está bueno. Está sabroso. Es que está medio caliente, cuidado. Me llevaste la mitad del sándwich. De la empanada. Me llevé todo el relleno. No, mentira. ¿Cómo está? Está rico. ¿Sabe como a queso? ¿Acaso con hierbas? A ver tú. Está bueno. Pan con carne vacuno. Nunca decepciona. El mío está más... Quería probar algo nuevo. Y sobre todo saludable. Yo creo que el queso amarillo no es tan saludable. Tristemente no pudimos donar. Avisarles que la hija de nuestra hermanita de la iglesia no necesita la donación de manera así como por un accidente. Sí, no es algo de urgencia, pero sí de frecuencia. O sea, en diferentes momentos durante el año lo necesita. Entonces por eso también nos entristece y nos frustra, porque es que si resultaba hoy, sabíamos que en otro momento también podíamos donarle. Es sobre todo lo que nos da esa impotencia, ¿no? De saber que podemos ayudarlo, pero hay cuestiones, por supuesto. Es que cuando uno va a donar sangre, te hacen una serie de pruebas, digamos, para, no sé, enfermedades de transmisión sexual, todas esas cosas que sí hay los reactivos aquí. Pero nosotros venimos de países donde hay otras enfermedades que no hay en Chile, como por ejemplo el dengue, el Zika. Entonces ellos no tienen los reactivos, o sea, no los hacen en la clínica
para ver si hay algo en nuestra sangre, no sé, que tenga que ver con esos virus. Dice ella que ojalá que en el futuro sí hagan esos test aquí en estas clínicas, y me parece que no es una situación de esta clínica, sino como que de Chile, creo, según lo que ella dijo. Porque ella nos mencionó que están perdiendo donantes por ser de otras nacionalidades, como el caso de venezolanos, nosotros cubanos. Colombiano. No se pudo, esperemos que, no sé, que no demore tanto en la inclusión de estos reactivos para poder hacernos los test a nosotros que venimos de esas cosas tropicales. Y poder ayudar. Oye, y qué tranquilo, Lisander, ¿eh? Yo creo que es primera vez en la vida como que comemos con tanta tranquilidad en un lugar fuera del restaurante. De hecho, una trabajadora de ahí del hospital nos dijo que era bastante tranquila esta parte aquí. Chin chin. ¿Y el chocolate no quiere probar? Tú y yo probamos todo el uno del otro. Está bueno, está más rico que el café. Todo lo que tú pides es más rico, mi amor. Por eso me río. Lisander puede pedir agua de azúcar. Yo digo, qué rica. Comiéndose la empanada con cuchillo y tenedor. ¡Qué cuica! No, picándola. Una porción para no ir a lo salvaje como yo siempre ando. Con amor. Está rico lo que es mucho. Estoy llena en serio. O sea, no tiene nada de carne, nada, es pura queso y espinaca. Ajá, sería como para vegetarianos más bien, porque creo que los veganos no pueden comer queso porque tiene leche y la leche deriva del animal, pero el vegetariano es como que más light. Creo que es así, que el vegano nada, ni huevo, ni queso, ni nada. Es más complicado. ¿Sabes qué? Que yo he aprendido yo siento que yo llegué mucho jugando la vida vegetariana y vegana porque como en Cuba no podíamos comer carne y todo eso. Pero como que llega un momento en estos mundos de aquí que por salud tú dices, voy a comer ciertas cosas y dejas, no sé, empiezas a dejar de comer, qué sé yo, carne roja o cosas que te van haciendo daño y terminas comiendo cosas veganas y vegetarianas sin darte cuenta. Mira, yo ahora con el estómago cómo he cambiado mi alimentación también. Lo malo es cuando tú quieres hacerle ver a la gente que todos deberían ser veganos o todos deberían ser vegetarianos, imponer, o todos deberían comer carne. Ahora hay que botar la basura allí porque, como dice Nauri, donde fuere, haz lo que vieses. Sí. Los chilenos nos lo dicen mucho. Se le grabó forever. Y es que cuando llegamos estaban estas mesas ocupadas y cuando nos sentamos nosotros vimos que estaban limpias. Y nadie salió a limpiarla, fue que las mismas personas que estaban recogieron su basurita, como está haciendo la Nauris. ¿Viste cómo estoy chileno ya? La Nauris. Y otra cosa curiosa de acá, de Café Botánica Gourmet, me imagino que sea por la zona. Y es que es una zona tan tranquila, se respira mucha tranquilidad, mucha confianza. Tanta confianza que aún no nos han cobrado. Tenemos la oportunidad de irnos sin pagar. Ustedes lo verán común, pero de donde venimos no es común, como que te miran así, usted pagó ya, usted no se va. O pagas primero y después ya veremos si te gusta o no el producto, pero pagas primero. Exactamente. Y además si lo mordiste y no te gusta, bueno, ya lo mordiste. Ya no podemos hacer mucho. En Chile sucede de otra forma y en especial aquí en Cafetería Botánica Gourmet. Eso, yo tengo que repetir el nombre otra vez porque es que como llegamos, no, en Café Marley, no, Botánica Gourmet se llama. Pues te cobran al final, después que gozaste y disfrutaste tu comida. Mi duda es, ahora le entregamos esto a las muchachas allí, ¿verdad? ¿No lo dejamos aquí? No, mi amor, no te lo puedes llevar para la casa, Bueno, preguntamos. Estoy que no sé dónde voy a poner esto, entonces como que, ¿qué hago con esto? ¿Dónde lo pongo? No veo a nadie más con los platos en la mano. Estoy aquí como que me siento como que trágame tierra. O sea. Hola, los platicos. Pues nada. 13.670. ¿Qué tal todo? Todo bien. ¿Sí? ¿Desea agregar la propina? Sí, pues. Ya, muchas gracias. ¿Comprobante? No, todo bien, Súper. muchas gracias. Gracias. Tenga un buen día.
Oye, voy al baño primero. ¿Y hay baño aquí? Sí, hay baño. Ya Nauri localizó el baño. Hay una regulación en Chile que todo local donde te pongas a comer tiene que tener un baño. Verdad. Eso me lo dijeron ustedes en los comentarios. Esperemos a Nauri ahora. Vamos para acá afuera. Bueno, familia, ustedes que conocen la región, cuéntenme qué saben de este hospital. ¿Es bueno? ¿No es tan bueno? Ahí está la caja de comentarios disponible para todas sus opiniones. Porque nosotros estamos conociendo Chile, no solo por lo que vemos y experimentamos, también por lo que leemos, por lo que tú nos cuentas. Así que un 10 al café, un 10 al hospital, aunque tienen que agregar los nuevos test de sangre tienen que agregarlo para poder ganar esta masa de donantes que de una forma u otra estamos acá en Chile y muchos estamos dispuestos a donar sangre. Así que puntualizar esos pequeños detalles en la salud de Chile sería un 10. Nos vemos la próxima semana.